Hoy, 4 de septiembre, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a través de la distancia a cerrar el capítulo 5 de Santiago. En esta noche, el hermano Valderrama estará finalizando con uno de los estudios que yo, a mi entender, más información, presencia de lo que está pasando hoy en nuestros días nos ha traído. Es un libro que se actualiza a la realidad en que vivimos hoy día. Es un libro que no ha caducado, es un libro vivo, porque la palabra de Dios es viva. Y dice así la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que en esta noche oraremos y entregaremos esta parte a nuestro hermano José Valderrama. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener un día más de estudio, Señor. Gracias, Señor, por la disponibilidad de nuestro hermano Valderrama para poder llevar este estudio bíblico a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, que lo unjas, Señor, y que lo que él traiga sea de grande bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y les queremos recordar que para asistir a los cultos de los domingos hay una línea de registro. El número es el 407-702-1153. Aquí les espera nuestro pastor Florencio Torres, nuestra copastora Anet Marrero. Así que en esta noche, sin más tiempo por esperar, les dejamos con ustedes a nuestro hermano José Valderrama. Dios le bendiga. Así que en el versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren, amados hermanos, aquellos que hemos leído la Biblia un poquito más, y al que no la ha leído, les quiero dar un resumen. Si usted estudia el Antiguo Testamento, y aquí tengo que hacer salvedad, tenemos que aclarar que cuando Santiago, el apóstol Santiago, se está dirigiendo a la iglesia, el libro de los profetas, lo que él se está refiriendo como libro sagrado, es lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Son los libros históricos, el Pentateuco, los Salmos y los libros poéticos e históricos del Antiguo Testamento, que es lo que en otros lugares se le conoce como la Biblia judía, porque la Biblia cristiana tiene lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Son los 4 evangelios, Hechos, las epístolas de Pablo, de otros pastores y el Apocalipsis. Así que aquí Santiago está hablando del Antiguo Testamento y de los pormenores, vicisitudes y dificultades que los hombres profetas de Dios en ese momento histórico del pueblo de Israel o pre-Cristo, antes de Cristo, sufrieron por llevar un mensaje que no fue bien recibido. Ellos creyeron y fueron fieles a Dios, sabiendo que eran perseguidos. Muchos fueron perseguidos, muchos fueron castigados, muchos fueron desterrados. No fueron recibidas sus palabras por el pueblo de Israel. Y a veces nosotros también actuamos así. Por eso es que lo está mencionando, porque nosotros tenemos que tener cuidado de no ser rebeldes con la misma palabra de Dios que nos está hablando aquí mismo, en este mismo evangelio, de que tengamos cuidado de que la palabra de Dios nosotros no seamos personas que nos confrontemos con ella y la rechacemos, y rechacemos lo que nos trae para beneficio de toda la humanidad, para beneficio de nosotros mismos. Y tenemos que creer que aunque seamos perseguidos porque hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, Él nos va a juzgar, Él va a estar frente a nosotros. Y que perseveraron estos hombres que llevaron el mensaje que Dios les dio, perseveraron y le fueron fieles a Dios sin importar las circunstancias
que ellos tuvieron. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y pasivo. Y él menciona a Job. Si usted tiene la oportunidad y nunca ha leído el libro de Job, la historia de Job, les invito. Es larga, pero realmente enriquecedora, porque es como la presencia de Dios en medio de las dificultades, en un hombre que no se merecía dificultades negativas, se mantuvo fiel a Dios, que presentó algunos defectos, sí, que hombre no es perfecto, no lo es, el ser humano no es perfecto, el único perfecto fue Jesús. Y Job, a pesar de que tenía unas cualidades grandes, de que él era fiel a Dios y estaba económicamente bien, tuvo un momento de crisis, tuvo un momento de pérdida económica. Y en medio de su crisis, y a pesar de sus posibles defectos, él le fue fiel a Dios y creyó al final y Dios lo recompensó. Volviendo otra vez con esta situación de los problemas, de las crisis, yo quiero que tú sepas algo. La crisis es un ciclo y nosotros a veces podemos perder de perspectiva que Dios siempre nos ha prometido que cuando hay una crisis que nos lleva abajo, es como una rueda o una llanta, nos lleva al otro lado y subimos. Es cuestión de serle fiel a Dios y ser paciente. No todo el tiempo vamos a estar abajo. Además, si aún en la muerte estamos abajo, estamos oprimidos y sufriendo, en la resurrección, en la venida de Cristo, en nuestra salvación estaremos siendo bendecidos porque estaremos con el Maestro, estaremos con el Creador. Y esa es la paciencia que aquí nuestro hermano Santiago, que vivió con Jesús, que hace 2000 años sufrió persecución, estaba diciéndole a los cristianos perseguidos que habían sido dispersos hace 2000 años, manténganse fieles a Dios. Crean que Jesús viene porque Él volverá. Y nosotros tenemos que ser como Job, perseverantes y creer que nos va a ayudar. Porque como en el próximo presentación vemos que Él es compasivo, que Él es misericordioso, que Él nunca nos ha abandonado. Él siempre está del lado de nosotros. Y para que usted vea la misericordia, el amor que tiene nuestro Creador, de nuestro Señor, mire, usted tiene unos cuantos versículos ahí también. Deleítese, escudriñelos durante el fin de semana y busque que Dios tiene promesas para usted. Si es algo que me ha mantenido fiel en los momentos de crisis, en momentos difíciles en esta vida, porque todos los hemos pasado, es que yo sé que mi Redentor vive, que yo sé que un día yo me voy a encontrar con Él, que un día yo viviré una vida eterna, pero la tengo que cuidar, me tengo que preocupar por no perder esa salvación. Me tengo que invertir tiempo para que mi relación con Él esté todo el tiempo en el punto positivo. Quizás positivo 10, positivo 100, pero evitemos que llegue a 0. Y mucho menos que sea negativo. Nosotros tenemos que tratar de recargar nuestras baterías. Nuestras baterías se recargan con la oración, con la lectura de la palabra, con la meditación, con escudriñar las enseñanzas, de permitirle al Espíritu Santo en medio de la oración se manifieste en nuestros corazones, que nos guíe, que nos guarde, que los frutos del Espíritu puedan sobresalir, se resalten y permitamos al Espíritu de Dios que nos ayude a autoevaluarnos, que reflexionemos sobre las necesidades que todos tenemos,
porque Él ciertamente un día vendrá. Ciertamente Él está buscando corazones que estén dispuestos a cambiar, que estén dispuestos a ser transformados. Hay unos que tienen dificultades más que otros. Quizás yo soy el más difícil para ser transformados. Todavía Dios está trabajando en mi corazón, en mi forma de pensar. Todavía Él está trabajando. Se supone que este que está aquí, este servidor que está aquí, no puede ser el mismo que era ayer. Tiene que ser un hombre, aunque sea un nanomilímetro diferente de lo que yo fui ayer. Porque el Espíritu de Dios está buscando acercarme a la perfección, a lo que el Maestro siempre quiso darnos. Somos nosotros los que le permitimos al Creador transformar nuestras vidas. Por alguna razón maravillosa, hermosa, preciosa, que Dios nos ha dado. Cuando vino a la tierra, Él escogió ser hijo de un carpintero. Él escogió la profesión de carpintería. En aquella época, este maestro, arquitecto, que sabía cómo construir, quizás viviendas, quizás darle forma a un bloque de piedra, quizás o trabajar en una estructura bella, hermosa, de las que estaba haciendo Herodes en aquella época, hace 2000 años, que por cierto, con todo lo malo que era Herodes, tenía un reconocimiento como constructor y arquitecto que todavía hoy es evaluado, porque a pesar de que era un hombre malo, tenía un talento de ingeniería y construcción, y quién sabe cuántas veces José, el papá de Jesús, trabajó bajo las órdenes de una obra arquitectónica ordenada por Herodes. Mi Jesús es un constructor, es un diseñador. Y yo quiero darle la oportunidad al carpintero que haga de mí algo diferente. Quizás el problema no sea el talento que Él tenga para crear cosas nuevas y hermosas. El problema es que esta piedra que está aquí quizás se le hace difícil porque no se quiere dejar moldear en la medida que Él quiere moldearme. Pero lo importante, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga, ¿estás tú también dispuesto a dejar que te moldee? ¿Estás dispuesto a que Él te dé forma? ¿O todavía seguimos nosotros anclados en la forma de pensar antigua a la que vinimos al Calvario? Hay una puerta que tenemos que cruzar. Y esa puerta tiene y se llama Evangelio, se llama mandamiento, se llama Cristo. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. El que por mí entrare, ese será salvo. Yo soy la única puerta para entrar. ¿Estaremos siendo nosotros capaces de cruzar esa frontera? ¿Estaremos dándole la oportunidad que nosotros, cuando crucemos esa puerta, estemos aceptando el cambio, estemos aceptando que Él haga de nosotros lo que Él quiere? Mi orgullo, mi autoestima es tan grande que no le permite a Dios trabajar conforme a la voluntad que Él tiene. Tenemos que autoevaluarnos y volvemos otra vez a lo mismo, hermano. Yo no quiero ser como los fariseos que tenían una obsesión con ver los defectos de los otros y no veían los defectos que ellos tenían. Jesús les dijo: ¿por qué estaban mirando la paja que hay en el ojo de otra persona cuando ellos tenían unas columnas en el de ellos? Es interesante. Y tengo que aprender de esa enseñanza negativa, el yo no llegar a ser uno de ellos.
Necesito ser un hombre, y te invito a que seas un hombre y una mujer de Dios, que se ponga en el lugar del que necesita comprensión. Y eso es lo que está pasando. Si nuestro Creador es compasivo y misericordioso, nosotros también tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Recuerde que el capítulo comienza hablando de los ricos que eran injustos con los jornaleros. Ellos no eran justos, ellos no eran misericordiosos, pero Dios sí lo es. Y Dios escucha la oración cuando tú eres perseguido, cuando tú eres perseguida, cuando no se te da el valor que Dios te dio. Esa oración Dios la va a escuchar. Y ay de mí si yo soy el hombre injusto que tengo una viga en mi ojo y no puedo ver que Dios está demandando de mí tener misericordia, ser un hombre que ayude a los demás, sin importar el estatus social o económico, empresarial o político en el que Dios me haya permitido llegar. Tengo que entender que yo estoy al servicio del Calvario. En el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Sobre todo o especialmente, eso es lo que quiere decir. Cuando dice sobre todo, hermanos míos, está diciendo especialmente no juréis. ¿Qué estaba sucediendo? Esto no lo podemos ver a menos que busquemos un poquito de historia y podamos meternos. Recuerde, vamos a hacer 2000 años atrás, en el momento en que esta escritura fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo para usar al apóstol Santiago, para las iglesias o miembros de la iglesia que fueron dispersados. Está diciendo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro juramento. Está sucediendo que en esa época se había practicado el estar jurando por el altar o por algo que tuviera más valor que ellos. Y lo que sucedía es que ya en esa época había cuestionamientos sobre la lealtad y veracidad de lo que el pueblo y las personas decían. Y Santiago está retando a los miembros de la iglesia a que sean diferentes, a que se atrevan a solo decir la verdad y que con su testimonio sean respaldados, porque si mantienen diciendo la verdad en todo momento, ellos no tienen necesidad de ser juzgados como falsos, porque ese es el problema. En esa época todo el mundo utilizaba a otros dioses o objetos de valor para darle soporte o darle peso a lo que ellos estaban diciendo. Y eso es una de las cosas que el Señor quiere que este pueblo, como hoy, cambiemos, que seamos transformados, que nosotros no tengamos que estar jurando por nada, sino que nuestra palabra tenga el peso suficiente para ser aceptada, para ser vivida y para ser creída sin ningún otro problema. No juréis. Precisamente en Éxodo 27, uno de los 10 mandamientos prohibía jurar falsamente en el nombre de Dios. No jure cualquier otro juramento, sino que sea sí y sea precisamente sí. En esta ocasión, recordemos, hemos dicho, primero, Santiago fue uno de los 12 discípulos. Santiago fue el hermano de Jesús. También podemos decir que Santiago escuchó cuando Jesús decía, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y él está recapitulando y haciéndose eco de las palabras de Jesús. ¿Qué mejor evidencia de que Jesús las habló cuando uno que las escuchó las está repitiendo y poniéndolas en prácticas? Así que es importante que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, desde que se estableció la Carta Magna, el nuevo pacto con Israel, se les estaba recomendando que no hiciesen promesas ni juramentos poniendo a Dios en vano, porque verdaderamente
Dios iba a juzgarlos. En el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y definitivamente Santiago está preguntando si estás sufriendo, si está en un momento de dificultad, te recomendamos que ores. Oh, amado hermano, amigo, no sé si has experimentado, no sé si en medio de esta pandemia te ha hecho falta, no solamente orar en tu casa, sino venir al templo, que es la casa de Dios. En nuestra casa terrenal se supone que tú y yo seamos templos del Espíritu Santo. Pero nosotros estamos aquí y venimos y nos congregamos. Y hay una sensación especial cuando venimos a la casa, al templo, que ha sido dedicado para búsqueda de Dios, para buscar la presencia del Señor. Así que si hay sufrimiento, si hay algún problema, si hay alguna situación, el antídoto es buscar consuelo de Dios a través de la oración. Es buscar su presencia. Al principio, cuando nosotros comenzamos la introducción de Santiago, yo hice un comentario. Y es que a nuestro apóstol Santiago se le conocía, y parece un sobrenombre negativo, pero tiene una explicación. Lo conocían como el hombre de rodillas de camello. Y lo que sucedía era que Santiago oraba tanto que sus rodillas tenían callos grandes. Miren lo que hace la oración. Un hombre se convirtió en líder. Escribe una epístola y está aconsejando que cuando seas perseguido, cuando seas humillado, cuando seas oprimido, cuando seas torturado, cuando se te trate con injusticia y sin ningún amor y cariño, busques en oración. ¿Recuerda lo que habíamos estudiado antes? Que Dios escucha al jornalero que se le ha maltratado, que Él escucha las oraciones de los que piden justicia. Pues aquí precisamente Santiago te está diciendo, si estás afligido, busca oración. Y si estás alegre, canta. Y si estás triste, canta y ora. No es fácil en medio de las dificultades estar alegre. Quizás no sea fácil para ti cantar y demostrar júbilo y alegría. Yo no soy quien para juzgar la intensidad con la que Dios mide tu sufrimiento. Pero sí Santiago te está recomendando que en medio de tu dificultad busques oración. Y si estás alegre, canta. En el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Los ancianos era la forma y el término que se le daba a los líderes que eran respetados en ese momento. Y en la iglesia se les llamaba ancianos a las personas que eran respetados y tenían reputación. Hoy en día nosotros aplicamos el término en español para ancianos a toda aquella persona que ha envejecido. Porque se espera que esta persona haya ganado alguna reputación y eso es el contexto por el cual a una persona mayor de edad se le dice anciano, porque se espera que tenga una reputación, que sean personas de respeto, que se les respete y se les dé honor. Pero en este momento, hace 2000 años, a quien se le decía anciano era una persona que había alcanzado respeto en la sociedad. Ungiéndole con aceite. Literalmente lo que quiere decir es frotar. Y es que en esta época, hace 2000 años, se preparaban aceites y se mezclaban con aromas. Eso eran los perfumes. Era una de las formas en que se embellecía el cuerpo humano en esa época.
Pero también había otras razones y otros tipos de aceites con otros motivos y con otra utilidad. Por ejemplo, en la próxima pantalla se utilizaba como referencias en usos de ceremonias religiosas. En Levíticos 14:18, hermano, lo puede buscar en Marcos 6:13. El aceite se utilizaba para ungir también al sumo sacerdote, al escogido de Dios. Era una referencia porque en esa época el aceite ungido también tenía un buen aroma. Y lo que estaba simbolizando era que Dios lo había perfumado a esta persona. Él llevaba el fragante olor de Dios sobre su vida y había sido seleccionado para una posición específica. También se utilizaba el aceite para ungir y consagrar sacerdotes o gobernantes, como hablé. En la primera también era que se podían ungir ciertos utensilios dentro del templo. Por otro lado, en el número 3, puede haber tenido en mente el tratamiento médico de los creyentes físicamente. ¿Y qué sucede? Que también el aceite se utilizaba como un remedio médico. Los médicos de la época tenían aceite con diferentes olores para utilizar como medicamento. La cuarta opción también es que tenían propiedades medicinales para curar dolencias. Jesús y sus seguidores pueden haber combinado estos símbolos para hablar como que tanto el aceite que era medicinal para curar un problema de salud, asimismo lo era la oración para curar el alma y los momentos de persecución y los momentos de opresión recibidos por los cristianos. Y también se utilizaban médicamente para curar heridas. Hay unos versículos que les invito a que los evalúen, los estudien para que vean los diferentes puntos y métodos en que la palabra fue utilizada de ungir con aceite. Pero es importante porque nosotros, por ejemplo, no hace mucho tiempo atrás no existían los avances médicos, especialmente en la vida campesina, campestre, donde no había los mismos recursos, no había médicos accesibles. Yo no sé si ustedes recordarán que antes se usaba mucho el alcohol y se le mezclaba con plantas, inclusive alcanfor, que era un aceite con olor a mentol. Y estos eran remedios caseros, pero no eran inventos nuevos. Hace 2000 años atrás la medicina de la época utilizaba estos aceites y estos ungüentos para curar remedios. Entonces, es un poco controversial porque siempre hemos entendido que el aceite que está hablando aquí es el aceite para ungir. Y sí es un aceite para frotar, para poner, para cubrir. No sé, todavía se usa un medicamento muy común que cuando las personas tienen congestión nasal o congestión respiratoria, le pasan por todo el cuello y por todo el pecho y tiene un olor de menta bien fuerte. Yo creo que ustedes saben a lo que me estoy hablando. Pues precisamente en esa época también se hacía eso. Y veremos que en el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe en el nombre de Cristo hecha por los ancianos, por los líderes que tenían algún tipo de honor y respeto en la congregación o en el grupo que se estaban organizando, decía, como en otras palabras lo que estaba diciendo, mira, si hay alguien enfermo, dale el medicamento, úntale el aceite para que respire mejor. Hazlo que se sienta con una sensación de que el medicamento puede trabajar. Y ora por él, porque la oración también, más que nada, aún con más poder que el medicamento, lo puede sanar, lo puede levantar. Y lo que está diciendo es, mira, amado hermana, amado hermano, si hay un medicamento que resulta beneficioso para tu salud, úsalo y no dejes de buscar la oración, porque Dios puede hacer un milagro. Y aquí tengo que hacer un alto, un pequeño alto.
Y es que tenemos que tener cuidados, porque en ningún lugar en la palabra dice que Jesús va a sanar a todo el mundo, ni todas las enfermedades. Te voy a explicar por qué. Jesús podrá sanar enfermedades en mi vida, pero de algo, si Cristo no viene, yo me tengo que morir. Y si Cristo fuese a sanar todas las enfermedades, Él estará curando mi cuerpo. Y esa sanidad de vida perpetua, de vida eterna, la veré solo cuando Él venga por mí. La veré solamente cuando Él transforme este cuerpo corrupto en esta dimensión, en esta tierra, en este planeta, y Él lo transforme por un cuerpo mucho más saludable, un cuerpo que tendrá vida eterna, un cuerpo que continuará y nunca verá muerte, sino siempre tendrá vida. Y esa oración también dice que si había cometido pecado, le serán perdonados. Esa es la creencia de que a veces, especialmente en el mundo hebreo de hace 2000 años, y de hecho desde hace mucho antes, cuando alguien estaba enfermo, se consideraba que era porque le había fallado a Dios, era porque podía haber una relación de pecados. Y eso es lo que está sucediendo. Santiago está diciendo, puede ser una enfermedad y no tiene que ver con pecado, pero aun si fuese con pecado, por la razón que él tiene una enfermedad, hay que orar, úngelo, porque esta oración con el ungüento le pudiera traer vida eterna y perdón de pecados. Así que hay que orar en todo tiempo. En la próxima presentación tenemos desglosado lo que es salvar a los enfermos, que es librarlos de sufrimientos que han sido debilitados por su enfermedad, y no necesariamente de su pecado, pero si ellos confiesan sus pecados, al confesar sus pecados pueden tener sanidad espiritual y tener una vida eterna también. Pecados cometidos serán perdonados, no por los ancianos, sino por Dios, que es el único que puede perdonar, y por eso traje esta explicación. Tenemos a Isaías 43:25, Daniel 9:9 y Marcos 2:7. Nuevamente tiene versículos para que se dé un deleite en su casa, los estudie, los analice y vea cómo Dios trabaja a través de toda su palabra y cómo es que Dios perdona pecados y trae sanidad. En el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confiesa tus ofensas. No está diciendo que yo le diga a mi hermano mis pecados. No está diciendo que yo tengo que declararle lo que hice mal. Lo que está hablando aquí es que si yo tengo una situación, un problema con mi hermano, donde no hemos podido coincidir, donde yo no me sienta cómodo con él, que dialoguemos, que tengamos una buena comunicación, porque esta honesta relación nos va a ayudar a crecer espiritualmente y nosotros podemos preservar nuestras vidas para salvación. Recuerde, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos y decimos, de lo que podemos hablar con nuestra lengua, que es un simbolismo de lo que podemos decir negativo. Lo que podemos decir negativo puede destruir no solo al que yo estoy hablando mal, sino a mí me puede destruir. Y yo tengo que tener cuidado, yo tengo que pedirle a Dios sabiduría para controlar y refrenar mis comentarios que pueden ser destructivos para con otros y autodestructivos hacia mi vida. Necesitamos que tener mucho cuidado. Y si nosotros tenemos el valor de dialogar, y prácticamente Santiago como pastor hace 2000 años, él estaba viendo que la mejor forma de resolver un problema era la confrontación, quizás no con la intención de humillar,
pero con la intención de reconciliar, con la intención de evitar que hubiesen problemas en cada uno de nosotros, para evitar que mi relación espiritual, la tuya, la mía, y mi relación que está aquí en el plano terrenal, suba directa al plano espiritual, sea precisa, honesta y buena, porque Él quiere que nosotros lleguemos al cielo. Él quiere encontrarnos en buena lid, en buena línea, ajustados y bien organizados para ser salvos por el Señor. Él quiere llevarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y si mi actitud con mi hermano es peligrosa, yo tengo que confesar y buscar la manera de pedirle perdón a mi hermano. El que no lo hagamos es como una balanza, recuerde, como decía en los versículos anteriores. El juez está con la puerta y él tiene que pesar y medir, él tiene que decidir. Y un día Dios va a pesar mis acciones. Y yo quiero que ese día que Él venga a rescatarme, yo me vaya con Él. Y te diré más. Yo no sé si la próxima venida para mí, y como yo he dicho en otras ocasiones, amados amigos, la muerte es solamente la entrada a una mejor vida. A veces hay temor, ¿qué pasará luego de que yo deje esta tierra? Pero si yo estoy bien con Dios, yo creo que lo que va a suceder es lo mejor que puede pasarle a cualquier ser humano. Y yo creo que un día yo iré al cielo, yo me presentaré y yo estaré con el Maestro viviendo lo mejor de mi vida. Por eso es que tengo que estar buscando al Señor y ser cuidadosos, recibir la salvación de nuestro Maestro y estar en perfecta armonía con nuestro Creador. Dice efectiva y que vale mucho. La oración energética y apasionada en la próxima laminilla de los hombres piadosos tienen el poder de lograr mucho. Si nosotros tenemos una oración, va a ser recibida, va a ser valiosa, va a ser medida y va a tener un efecto de piedad y Dios va a mirar eso en nuestras oraciones, en nuestras acciones. Dios tiene el poder y recuerden otra vez, Dios escucha las oraciones de los oprimidos. En la próxima versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías oró. Esta historia se menciona en Lucas 4:25, en Primera de Reyes, versículo 17, el capítulo 17, versículo 1, capítulo 18, versículos 41 al 46. Siéntase con una bandeja, disfrute luego de estos versículos, amados hermanos. Pero aquí nos trae la historia cuando Elías oró para que no lloviese. Y aquí nuestro hermano y amigo pastor Santiago está diciendo que Elías era un hombre que su oración fue escuchada, que su oración fue validada por el Creador, por el Dios Todopoderoso. Él le dio sustento a esta idea de escuchar al ser humano. El mismo Padre Celestial está presto a escuchar nuestras oraciones. Elías oró y se detuvo la lluvia. ¿Por cuánto? Mi amado hermano, dice aquí por 3 años hubo sequía y 6 meses. Nosotros no podemos desvalorizar el poder de la oración. De hecho, les invito, el próximo sábado, este último sábado de cada mes, la Iglesia de Dios de Kissimmee se abre para hacer ayuno y oración. Todos los miércoles durante el día se abre para oración y ayuno de 9 a 12 del mediodía. Si usted
desea orar y desea apartar un tiempo para el Señor, visítenos. Habrán hermanos dispuestos a escuchar. Si tú tienes una necesidad, presentarla en oración. Pero si tú vienes y oras y compartes, yo te aseguro que va a escuchar la oración de los que oren contigo y tu oración será escuchada por el gran Padre Celestial. En el versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros será extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Antes de continuar, es importante recordar que Elías era un ser humano como cualquier otro. Cuando Santiago lo está mencionando, es porque no hay diferencia, como él lo que quiere decir, no hay diferencia entre Elías y tú. Si tú oras, Dios también te va a escuchar. Si tú tienes fe, Dios también te va a escuchar. Pero pide sabiduría para que cuando esa oración sea levantada al Padre Celestial, vaya con fuerza, vaya con sabiduría, vaya en el orden de Dios. Porque a veces nosotros pedimos cosas y tenemos que estar seguros que están en la línea del perfecto orden de Dios. Volviendo al versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros será extraviado de la verdad y alguno lo hace volver. Mira, es importante, porque parte del trabajo de la iglesia es velar los unos por los otros. Si se ha extraviado, o sea, si se ha alejado, si después de haber confesado a Cristo se ha ido. Y quizás nosotros no podemos entender eso en el día de hoy por las libertades que tenemos, por lo cómodo y fácil que es predicar el evangelio. Pero tenemos que quitarnos nuestros zapatos, ponernos una sandalia, caminar por la tierra de Jerusalén de hace 2000 años atrás, sentir el calor tedioso, el polvorín de las carreteras, el olor de los animales por las calles caminando, el olor fragante de los árboles frutales en los campos, y entender que hace 2000 años atrás serle fiel a Dios, como dije al principio, era sinónimo de muerte. Era una persecución segura y ahí se castigaba severamente. No era simplemente con un rechazo de una expresión o un cristiano, oh, tú eres cristiano, oh, sí, tú no vas a la iglesia, tú no vas a fiestas. No. En esa época el ser cristiano era declarar sentencia de muerte sobre tu vida. Y en esta época el mismo Santiago reconoce que habían hermanos, obviamente la persecución era mayor que hoy en día, pero estoy hablando del mundo occidental en que vivimos. Si nosotros vamos a otras partes del mundo hoy en día, literalmente, como mencioné, el ser cristiano te cuesta la vida. Los que se llaman cristianos en los países como Corea del Sur, en China, en el mundo islámico, no todos los mundos islámicos, y hay que hacer la salvedad. Hay países del mundo islámico que viven cristianos o personas de otras religiones con los creyentes del Islam, pero hay otros que no. Y los que se convierten a Cristo siendo islámicos corren el riesgo de perder su vida en muchos países. Así que es muy fácil quizás para nosotros no poder entender esto en el contexto de que está hablando de personas que estaban amenazados de muertes, de personas que estaban recibiendo amenazas sobre sus vidas. Y Santiago, reconociendo esta situación, está haciendo una alerta de que nosotros, tanto en esa época como hoy, debemos hacer el mejor esfuerzo para rescatar a aquel que una vez fue miembro del cuerpo de Cristo y hoy día no le sirve. El que lo está rechazando, el que se ha alejado por una razón u otra, dice que aquel que va y hace volver a otro va a ser reconocido. Dice que se ha perdido de la verdad. Es aquel creyente que se ha alejado del evangelio. Así que tienes versículos en Hebreos 5, 12, 6, 9, 10, 29, 1 de Juan 2, 19. Estas personas están en grave peligro y la iglesia está llamada a trabajar. Nosotros estamos llamados a rescatar
aquel que una vez conoció al Maestro y se ha alejado. Nosotros estamos llamados a tener misericordia con nuestros hermanos. Nosotros no estamos llamados a juzgar y simplemente alejarnos. Hay un llamado por parte del pastor y primer director de la iglesia después de que Cristo se levantó, de que luchemos y hagamos un esfuerzo por rescatar a aquellos hermanos que se han alejado. Sepa, dice el versículo 20, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando habla de pecados, está refiriendo a lo no regenerado. Miren, hermano, amigo, hermana que me escuchas. Una persona cristiana es alguien que ha cambiado, que se ha cambiado su proceso de caminar y ha dado un giro hacia otro que es de más beneficio. Eso se llama regenerar, cambiar lo que hay por algo mejor. Así que tienes versículos en Proverbios, Lucas, Mateos. Como te dije, tienes un buffet para que leas, escudriñes, los estudies, te deleites del mensaje del Señor en cada uno de ellos sobre el tema del pecado. Sobre el error del camino, está llamando doctrinalmente a aquellos que se desvían. Tenemos que tener cuidados porque a veces nuestro orgullo, nuestra personalidad de creer tener la razón nos puede llevar a ideas equivocadas y de errores doctrinales de cómo interpretar la palabra de Dios. Y también apostatar de lo que hemos aprendido, de lo que es correcto en la doctrina de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros no cometer errores y que otros, por sus propias interpretaciones personales, que ese es el problema. Nosotros no estamos para determinar lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios ya nos dice lo que significa. Nosotros lo que tenemos es que entender lo que Él nos quiere decir. Dios no nos ha llamado a redefinir lo que está en la palabra de Dios, lo que Él inspiró a través de hombres y mujeres hace 2000 años. Les conté en un momento dado que tuve la experiencia de recibir un impulso terrible de escribir y comencé a escribir y no podía detenerme y era tantas las ideas que yo no podía terminar de escribir bien cuando venía la otra idea y yo sentía la presencia de Dios. Pude entender, pude percibir que verdaderamente Dios inspira y utiliza al ser humano para llevar un mensaje a otros. Los hombres de Dios hace 2000 años atrás recibieron mensajes y los plasmaron en las Escrituras para que nosotros pudiéramos entender lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera que nosotros redefinamos lo que Él dijo, no. Él lo que espera que nosotros entendamos, absorbamos, aceptemos, no por comprensión impositiva. Dios no quiere que tú lo hagas porque estás obligado, porque te obligan, porque es un mandato. Si hay una de las cosas que más Dios agrada, es que tú sigas y escuches los consejos que Él te da en la palabra. Nosotros tenemos la percepción de que nos obligan a hacer algo. Y Dios lo que quiere es preservarte para darte algo. Él quiere preparar tu vida, Él quiere preparar tu alma, Él quiere preparar tu espíritu, Él quiere preparar tus emociones, tu ser y tu futuro para que recibas lo mejor de Él. Y nosotros no entendemos que el plan de seguir y entender lo que Él escribió e inspiró en la palabra es que Él precisamente quiere darte lo mejor. Pero si no estás preparado, si yo no estoy preparado, si este que está aquí hablando no tiene un cuerpo, una mente, un corazón, un alma preparado, no puedes recibir todas las bendiciones de Dios. Eso es lo que le preocupa al creador tuyo y a mi creador, al que creó el cielo y la tierra y este universo. Él está dándonos unas guías en su palabra, no para que las redefinamos, sino para que entendamos que Él te está diciendo a ti lo que debemos hacer
para recibir cosas buenas. Y nosotros vemos o hemos malinterpretado, quizás hemos sido errados en la manera de llevarte el mensaje. Yo quiero que tú escuches hoy que Dios lo que ha establecido son consejos, son guías de descubrir el tesoro de vida eterna, de una relación con Dios que está escrita en este libro que se llama Biblia. Él ha inspirado a hombres para darte las claves para encontrar el tesoro, el mapa y los pasos a seguir para un día enfrentarte con tu frente en alto ante el Maestro, ante el Creador, ante el Salvador y Creador de la vida. Eso es todo lo que es esta palabra. Él quiere que sepamos que Él nos quiere evitar la muerte. Yo sé, no hay tiempo para describir todos estos puntos sobre la muerte. Pero yo ahorita mencioné que la muerte es solo la puerta a un segundo nivel, a una segunda vida, a un mejor porvenir. Para mí, si estoy bien con Dios, va a ser bueno. Para mí, voy a estar en el cielo. Para mí es el compromiso, el certificado de que un día estaré en otro nivel espiritual, en otro nivel gozándome de nuestro Maestro y no el nivel de sufrimiento. Comúnmente llamado en la Biblia infierno. Es una palabra fuerte, a las personas le temen, pero yo necesito que entiendas que solamente hay dos caminos después de la muerte. Y yo no quiero que tú escojas el negativo. Yo no quiero que tú escojas el lago de fuego. Yo no quiero que tú escojas lo que es malo. No. Queremos que tú sigas los consejos que Él escribió en su palabra para que tú te encamines y entres por la puerta. Quizás es estrecha, pero es la más segura. Él busca que tú llegues. Él quiere que tú disfrutes de vida eterna. Él quiere que disfrutes de la eternidad. Salvar a un alma de la muerte. No hay otro propósito que llevar el evangelio de nosotros. Y ese es un mensaje que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando Jesús fue elevado al cielo, nos dio una orden: id y predicar el evangelio a toda criatura. Es otro mandamiento. Y nosotros tenemos que reevaluarnos a cuántos nosotros le hemos llevado el mensaje de Dios. Nosotros tenemos que reestructurar nuestro enfoque. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, ¿a cuántos nosotros le estamos dejando llegar el mensaje de salvación? ¿Cuántos de nosotros podemos recibir a Cristo en nuestro corazón y compartir este mensaje de buenas nuevas con otros? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Te invito a que estudies esos otros versículos que tienes ahí. Deleítate después que terminemos de estudiar. En el Salmo 5:10, multitud, enfatiza la condición desesperada de los pecadores perdidos. La buena noticia del Evangelio: nosotros tenemos un Creador que quiere lo mejor para nosotros. Dios ha tenido el propósito en nuestras vidas de guiarnos a un mejor porvenir. Hemos creído que el concepto de tener mandamientos y guías es una camisa de fuerza, es un látigo para conducirnos. El propósito de Dios todo el tiempo ha sido bueno, es para darnos bien, es para darnos cosas buenas, es porque Él quiere compartir lo de Él con nosotros. Yo no sé si puedes entender lo que quiero decirte. Dios lo que quiere es, en todo este mensaje, es compartir su grandeza con nosotros, contigo. Yo no sé si tú algún día lo habías pensado de esa manera. Pero Él lo que quiere es darte la oportunidad de que disfrutes de lo que Él tiene para todos. Y si nosotros no seguimos
las claves, las pistas, los acertijos, si lo quieres llamar así, que están escritas en las instrucciones del libro de la vida, que Dios ha preparado para la vida eterna en tu vida. Si tú no aprovechas esas guianzas, solo queda la segunda opción. Te invito a que donde quiera que tú estés, hagas un compromiso de escuchar, de ver lo que Dios ha preparado para ti. El sacrificio fue grande. Fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Él derramó y sufrió, y lo voy a poner desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. El castigo por todas las cosas que yo he hecho, negativas, si fueron de la voluntad de Dios, Él lo recibió. Yo no sé si tú podrás entender la alegría y el gozo que podríamos sentir, o que tú puedes sentir, si cuando a ti te iban a castigar, otro se ponía en tu lugar y tu padre o tu madre hubiese castigado a otra persona y no a ti. Esa misma enseñanza, eso fue lo mismo que Jesús hizo. Lo hizo por mí, lo hizo por ti, por toda la humanidad. Solamente es creer y aceptar que Jesús y lo que Él hizo, el precio de castigo que Él vivió y entregó en la cruz del Calvario, fue para que el castigo no cayera sobre ti. El castigo fue fuerte, el precio del Calvario fue uno muy costoso. Si nosotros lo vemos como es que Jesús no es otra cosa que Dios mismo, el mismo Dios se ofreció como humano para morir en la cruz del Calvario. Y que el castigo no llegara a ti si no se quedara allí hace 2000 años en la cruz del Calvario. Para mí es solo creer. Si yo creo, si tú creyeras que Jesús es el Hijo de Dios, vas a ser salvo. Si lo reconoces y lo confiesas con tus labios que Jesús es tu Salvador, que cree que Él te ha dado vida eterna, te aseguro, amado amigo y amada amiga, si no has conocido a Cristo, que el día que nos toque el llamado, nuestra recompensa será el reino de los cielos. Santiago, este pastor hace 2000 años, dio consejos prácticos. En el primer capítulo nos aconsejaba pedir sabiduría, porque Él nos iba a cuidar. En el segundo capítulo nos estaba aconsejando que nos alejáramos del mundo. Luego nos estaba aconsejando que la lengua era muy peligrosa. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y cómo lastimamos y cómo herimos a otros. En el próximo capítulo nos estaba diciendo, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, pecas. Y aquí nos está diciendo que la oración es efectiva y que Él va a escuchar. Que si hay alguien que nos está oprimiendo y que está haciéndonos sufrir, Él se va a encargar de escuchar tu oración y un día va a hacer juicio, un día va a juzgar y te va a beneficiar, te va a cuidar y te va a recompensar. Y no solamente pienses que va a ser aquí en la tierra, pero de seguro que mi recompensa y la tuya será un día en el reino de los cielos. Yo sé que es difícil para una mentalidad racional, para un mundo que está acostumbrado a la lógica. Pero quiero dejarte saber que creer y sentir la presencia de Dios es tan real como el oxígeno que yo respiro, que no lo veo. Pero sé que existe porque estoy vivo. Y quiero que sepas que estos consejos, buenos consejos
de un pastor de hace 2000 años atrás, que como la gran mayoría concuerdan en que él era hermano de Jesús. Él sabía, él vio cómo Jesús fue muerto, sacrificado en la cruz del Calvario, resucitó. Y él está confesando que él sabe que él volverá. Y hace 2000 años nos está dando la receta para creer que después de la crisis hay una victoria eterna. Hay una victoria que podemos recuperar y es creyendo en Cristo Jesús. Te invito que no te desanimes, que no importa la circunstancia en que estemos viviendo, la pandemia no puede detenerte a ti de creer de que un día Cristo viene. Y si tú crees que esto es lo peor del mundo, es el mejor momento para prepararte y estar asegurado a los pies del Maestro en oración, en ayuno, en búsqueda, en reevaluación, en análisis y autocrítica para acercarte al Creador del Rey eterno que vino a este mundo a dar la vida en la cruz del Calvario. Te invito que donde quiera que estés, vengas a los pies de Cristo y aproveches las ricas bendiciones que hay en la palabra de Dios. Nunca es suficiente, nunca se acabará. Así que la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que nos sintonices el próximo viernes o te hagas presencia el domingo aquí en la iglesia de Dios de Kissimmee, en el 2550 de la Flamboyant Street. Hay un grupo de hermanos que orarán por ti también si necesitas la oración. Y si también quieres, como te mencioné, miércoles están aquí reunidos durante el día, en la mañana, y el último sábado de cada mes. Dios te bendiga, confiando en que las bendiciones y las ricas palabras del Señor hayan sido de fruto para tu vida. Que tenemos que darle la gloria y la honra al que nos ha creado, al que nos dio la oportunidad. A Él es al quien yo glorifico. Y te invito a que tú también te deleites, porque a Él todo se lo debemos. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Se despide tu servidor, el doctor José Valderrama. Dios te bendiga. Gracias a nuestro hermano José Valderrama, quien en esta noche cierra el ciclo sobre el libro de Santiago. Han sido unas experiencias hermosas, han sido unas noches de mucha bendición y de mucho enriquecimiento para nuestra vida espiritual. La iglesia de Dios de Kissimmee está comprometida con la palabra de Dios, está comprometida con enseñar la palabra de Dios, y hay muchos hermanos en nuestra iglesia que se preparan humildemente para traerte este mensaje a través del estudio bíblico. Así que te esperamos el próximo viernes con un nuevo estudio bíblico. Así que Dios te bendiga y será hasta la próxima.